My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, entre tantos nombres e historias notables de la Biblia, Gersón y Eliezer, hijos de Moisés, parecen desaparecer de las páginas sagradas? Es como si el tiempo los hubiera olvidado, hijos de un gran líder, pero eclipsados por la misión de su padre. Esto te recuerda algo. A menudo también nos sentimos así, viviendo a la sombra de expectativas o historias mayores que las nuestras. En este vídeo comenzaremos la búsqueda de respuestas. ¿Qué pasó con Gersón y Eliezer? ¿Por qué fueron silenciadas sus voces? ¿Y cómo puede la lección de sus vidas ayudarnos a comprender nuestros propios sentimientos de invisibilidad y olvido? Descubra aquí no solo dónde acabaron, sino también cómo encontrar, como ellos, nuestro lugar entre las narrativas olvidadas. Imagine la escena. Moisés, un príncipe egipcio adoptado por la hija del faraón, es ahora un hombre dividido entre dos mundos. Aunque creció en los lujosos palacios de Egipto, su corazón ardía por su verdadero origen. Era hebreo. Un día, al ver a un egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo, Moisés se llenó de indignación. ¿Cómo podría soportar tal injusticia contra su propio pueblo? En un impulso de ira y compasión, mató al opresor egipcio y enterró el cuerpo en la arena, pensando que nadie lo había visto. Sin embargo, todo cambió rápidamente. Al día siguiente, cuando intentó separar a dos hebreos que estaban peleando, recibió una dura respuesta. ¿Quién te ha puesto como juez y líder sobre nosotros? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Moisés estaba aterrorizado. La noticia se había difundido y no tardaría en llegar a oídos del faraón. Sabía que si lo capturaban no habría perdón. La pena por matar a un egipcio, incluso a un príncipe adoptado, era la muerte. Con el corazón acelerado y el miedo invadiendo su mente, Moisés huyó de Egipto. Cruzó tierras áridas y desiertos inhóspitos con poco más que la ropa que llevaba puesta y la vaga esperanza de encontrar refugio. Huyó muy lejos hasta llegar a la región de Madián, una tierra lejana y pacífica, habitada por un pueblo nómada que cuidaba rebaños. Cansado por el largo viaje, Moisés se detuvo a descansar junto a un pozo. Mientras reflexionaba sobre su nueva realidad, fugitivo, sin hogar y sin nación, vio que un grupo de mujeres se acercaba con sus rebaños. Eran pastoras y pronto Moisés descubrió que eran hijas de Jetro, o Reuel, un sacerdote de Madián. Antes de que pudieran dar de beber a sus animales, aparecieron los pastores locales para ahuyentarlos. Moisés, que siempre tuvo sentido de la justicia, no podía quedarse quieto. Se puso de pie, se enfrentó a los pastores y ayudó a las mujeres a cuidar sus rebaños, asegurándose de que los animales bebieran en paz. Cuando las pastoras regresaron a casa antes de lo habitual, Jetro se sorprendió. ¿Cómo regresaron tan rápido? Ellos respondieron: un egipcio nos ayudó, nos defendió de los pastores y hasta nos sacó agua. Intrigado, Jetro invitó a Moisés a cenar con su familia. Fue allí, durante una comida sencilla en una tienda de campaña en el desierto, donde Moisés comenzó a encontrar un hogar. Con el tiempo, fue acogido por la familia de Jetro y encontró la paz entre aquellos nómadas, lejos del lujo de los palacios egipcios y de la opresión que había visto entre los hebreos. Jetro, al darse cuenta del carácter justo y capaz de Moisés, le ofreció la mano de su hija Séfora en matrimonio. Moisés aceptó y, en Madián, inició una nueva etapa de su vida.
Dejó atrás el título de príncipe y abrazó la vida humilde de pastor. Por fuera, Moisés parecía estar en paz, pero por dentro todavía se sentía como un extraño en una tierra extranjera. Esto se hizo evidente cuando nació su primer hijo. Al mirar al bebé en brazos, Moisés sintió una mezcla de alegría y melancolía. Le puso el nombre de Gershon, que significa «Fui un extraño en tierra extraña». Ese nombre era la expresión perfecta de su sentimiento. Vivía entre un pueblo que lo había acogido, pero su alma aún vagaba, perdida entre las identidades que había dejado atrás. La vida continuó pacíficamente en Madián. Moisés se adaptó a los ritmos del desierto, aprendiendo a cuidar los rebaños y a vivir con sencillez y dignidad. Con el tiempo, él y Séfora tuvieron un segundo hijo, al que llamó Eliezer, un nombre con un significado profundo. El Dios de mi padre fue mi ayuda. Este nombre revelaba la transformación interior que Moisés empezaba a experimentar. Aunque estaba lejos de su pueblo y de su patria, reconoció que Dios había sido su ayuda en momentos de angustia. La huida a Madián no fue solo un intento de escapar de la justicia del faraón, sino un verdadero viaje espiritual. Allí, en medio de la sencillez del desierto y el cuidado de su nueva familia, Moisés comenzó a darse cuenta de la mano de Dios en su vida, guiándolo y protegiéndolo, incluso cuando todo parecía perdido. Mientras cuidaba los rebaños de Jetro, a menudo se preguntaba si este era su destino final. Estaría destinado a vivir como pastor hasta el final de sus días, o algo así. ¿Te esperaba algo mayor? Moisés no lo sabía, pero ese período en Madián fue solo el comienzo de un viaje mucho más grande y desafiante. Pronto, Dios lo llamaría a una misión que cambiaría no solo su vida, sino la historia de toda una nación. El príncipe fugitivo y ahora humilde pastor estaba a punto de ser llamado a conducir al pueblo hebreo hacia la libertad. Y todo empezó allí, en Madián, con una nueva familia y la promesa de un futuro desconocido. Cuando Moisés recibió de Dios la misión de liberar al pueblo de Israel del cautiverio en Egipto, ya no era el joven príncipe que había habitado los palacios del faraón. Ahora era un hombre mayor, un pastor del desierto, esposo de Séfora y padre de Gersón y Eliezer. La misión, sin embargo, requeriría sacrificios y la ausencia de su familia pesaría profundamente. Después del transformador encuentro con Dios en la zarza ardiente, Moisés supo que necesitaba regresar a Egipto. Dios lo había enviado a enfrentar al poderoso faraón y liberar al pueblo de Israel. Al principio, Séfora y sus hijos acompañaron a Moisés en el viaje. El camino era largo y lleno de incertidumbre y necesitaba a su familia a su lado. Sin embargo, durante el viaje, un episodio tenso cambió la dinámica familiar. Dios amenazó con quitarle la vida a Moisés porque no había circuncidado a uno de sus hijos, algo esencial en la alianza entre Dios y su pueblo. Séfora, con increíble presencia de ánimo, tomó una piedra afilada y realizó la circuncisión, salvando la vida de Moisés en ese momento. Después de este episodio, algo cambió en la configuración familiar. Aunque la Biblia no lo explica en detalle, está claro que, en algún momento, Séfora y sus hijos regresaron a Madián, quedando bajo el cuidado de Jetro. ¿Por qué ocurrió esta separación? Quizás Moisés sabía que los enfrentamientos con Faraón serían demasiado peligrosos para su familia. La misión estuvo llena de riesgos y amenazas de muerte. Moisés, consciente de la batalla espiritual y física que enfrentaría, tomó la difícil decisión de proteger a su familia, incluso si eso significaba separarlos. Moisés tuvo que renunciar a la comodidad de tener a su familia a su lado mientras enfrentaba el desafío más grande de su vida. Sabía que, para liberar a una nación entera, sería necesario dedicarse por completo a la misión que Dios le había confiado. La presencia de Séfora y sus hijos podría representar un peso emocional
excesivo en medio de la presión implacable de los enfrentamientos con el faraón. La Biblia es discreta al hablar del paradero de Gersón y Eliezer durante los acontecimientos de la liberación. Los hijos de Moisés, que llevaron nombres tan significativos, Gersón, que refleja el sentimiento de ser un extranjero en una tierra extraña, y Eliezer, que celebra la liberación dada por Dios, no aparecen en las grandiosas escenas de las plagas que asolaron Egipto, ni en la espectacular liberación del pueblo de Israel. Rara vez se mencionan sus nombres y su presencia, lo que plantea muchas preguntas. ¿Cómo habría explicado Séfora a sus hijos por qué no estaban con su padre? ¿Entendieron la necesidad de la ausencia de Moisés? ¿Y cómo se sintieron Gersón y Eliezer cuando supieron que su padre estaba en una misión tan grande y peligrosa, pero que ellos no participaban directamente en ella? Este silencio bíblico no es casual. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts, guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love, guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay, things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. Nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de los llamamientos y sacrificios espirituales. No todos los que forman parte de nuestra historia pueden estar a nuestro lado en cada etapa. Moisés tuvo que llevar a cabo su misión sin la presencia física de su familia, y quizás esta fue una de las mayores cargas emocionales que cargó. Después de los enfrentamientos con el faraón y las plagas que devastaron Egipto, Moisés finalmente sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Fue en este momento de transición, mientras cruzaban el desierto, que Jetro, el suegro de Moisés, salió a su encuentro trayendo a Séfora y sus 2 hijos. Imagínese la emoción de este reencuentro. Moisés, ahora líder de una nación en éxodo, encuentra a su familia en medio del desierto. La mirada de Séfora, los cálidos abrazos de Gersón y Eliezer y el alivio de saber que estaban a salvo debieron traer un momento de paz en medio del caos de la misión. Sin embargo, Moisés ya no era solo padre de 2 niños, era el líder de todo un pueblo. La vida familiar nunca volvería a ser la misma. La ausencia de los hijos de Moisés durante la misión en Egipto nos recuerda que obedecer a Dios muchas veces requiere dejar atrás cosas y personas que amamos. Moisés no solo condujo a una nación a la libertad, también enfrentó un dilema familiar. Tuvo que elegir entre su papel de padre y esposo y su misión de libertador de Israel. Esta historia silenciosa de ausencia y sacrificio nos enseña que a veces las personas más importantes para nosotros no pueden estar ahí en cada batalla. Moisés tuvo que confiar en que Dios cuidaría de su familia en Madián, mientras él se dedicaba por completo a la misión de liberación. Aunque Gersón y Eliezer no desempeñaron un papel activo en la liberación de Egipto, su existencia no fue olvidada. Sus nombres contienen recuerdos y significados profundos. Recuerdos de que Moisés era un extraño en una tierra extraña y que Dios fue su ayuda en tiempos de necesidad. Representan las partes invisibles de una gran misión, las renuncias silenciosas, los sacrificios invisibles y las luchas personales que no se mencionan en las grandes historias. El ejemplo de Moisés nos muestra que, incluso cuando necesitamos caminar solos, Dios está con nosotros. Él se preocupa por todo lo que dejamos atrás, incluidas las personas que amamos, y al final del viaje, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que lo que parecía una ausencia era en realidad parte del plan mayor de Dios. Imagínese el entorno desértico. El pueblo de Israel, recientemente liberado de la esclavitud en Egipto, descansaba tras la gran travesía del Mar Rojo. El viaje había sido agotador, lleno de momentos tensos, pero también lleno de milagros poderosos.
Ahora, en el árido silencio del desierto, Moisés dirigió a miles de personas que habían sido testigos del poder de Dios al dividir el mar y destruir al ejército de Faraón. Pero incluso en medio de esta victoria épica, faltaba algo esencial: su familia. Mientras dirigía al pueblo, una parte de Moisés quedó incompleta. Había dejado atrás a Séfora y a sus hijos, Gersón y Eliezer, cuando la misión de enfrentarse al faraón se volvió inevitable. Ahora, mientras el pueblo avanzaba hacia lo desconocido, Moisés esperaba ansiosamente reunirse con su familia. El viento caliente soplaba sobre las improvisadas tiendas de campaña, cuando de repente un mensajero entró corriendo en el campamento. Jetro, el suegro de Moisés, viene y trae consigo a Séfora y a los hijos de Moisés. Moisés, que rara vez mostraba emoción ante el pueblo, no pudo contener su ansiedad. Con pasos largos y el corazón acelerado, abandonó el campamento y corrió hacia el grupo que se acercaba. A lo lejos, vio la figura familiar de Jetro, liderando el grupo. Detrás de él estaban Séfora y sus 2 hijos. Imagine el alivio y la alegría en el rostro de Moisés cuando finalmente vio a Séfora y a los niños después de tanto tiempo. Ya no era el tranquilo pastor que había abandonado Madián. Ahora era el líder de una nación y testigo de grandes actos divinos. Pero en ese momento no era ni un libertador ni un profeta. Era simplemente un marido reuniéndose con su esposa y un padre abrazando a sus hijos. Séfora corrió hacia Moisés y él la envolvió en un fuerte abrazo, sin importarle las miradas curiosas de los israelitas a su alrededor. Gersón y Eliezer, inicialmente tímidos, pronto se acercaron. Moisés se arrodilló a su nivel y los abrazó con fuerza. Gersón, el mayor, tenía en sus ojos una mezcla de curiosidad y orgullo. Eliezer, aún pequeño, tomaba la mano de su madre mirando a su padre como si intentara reconocerlo después de tanto tiempo separados. «Mi padre», exclamó Gersón con alegría, «¿realmente dividiste el mar? Todo el mundo habla de ello». Moisés sonrió y revolvió el cabello de su hijo. «Sí, hijo mío, fue Dios quien nos abrió el camino». Este momento fue más que una simple reunión familiar. Fue un tiempo de renovación y descanso para Moisés, un recordatorio de que, detrás de la gran misión, su familia seguía siendo una parte fundamental de su vida. Después de la cálida reunión, Moisés llevó a Jetro, Séfora y los muchachos a un lugar más tranquilo donde pudieran hablar. Jetro, siempre sabio y sereno, miró a Moisés con orgullo. «Veo que Dios estaba contigo, yerno mío. Escuché todo lo que pasó en Egipto y cómo el pueblo fue liberado». Moisés asintió, sintiendo todavía el peso de la misión. «Todo fue por las manos de Dios, Jetro. Sin él, nada de esto sería posible». Jetro, consciente de los desafíos que aún le esperaban, aconsejó a Moisés sobre la importancia de delegar responsabilidades. «No puedes hacerlo todo solo, Moisés. Elige hombres capaces para que te ayuden o te agotarás rápidamente». Moisés escuchó las palabras de Jetro con gratitud. Ese consejo simple pero sabio comenzaría a organizar al pueblo y prepararlo para el largo viaje a la tierra prometida. Aunque la Biblia no menciona muchos detalles sobre la participación de Gershón y Eliezer en la historia del Éxodo, su reencuentro en el desierto es simbólico. La ausencia de los niños hasta ese momento refleja el sacrificio que tuvo que hacer Moisés, anteponiendo el llamado de Dios a su propia voluntad. Sin embargo, el hecho de que Jetro trajera a Séfora y a sus hijos de regreso indica que incluso en las misiones más desafiantes, Dios se preocupa por nuestras familias. El reencuentro con Séfora y sus hijos trajo alivio y alegría a Moisés. Sin embargo, sabía que aún quedaba mucho por hacer. El pueblo de Israel necesitaba ser guiado a través del desierto y la tierra prometida aún estaba lejos. Pero con su familia cerca, Moisés encontró fuerzas renovadas para seguir adelante.
Sabía que Dios estaba adelante, guiando cada uno de sus pasos. Aunque Gershon y Eliezer no asumieron papeles destacados en el relato bíblico, sus vidas siguen siendo un testimonio del legado de Moisés y que, en las grandes misiones divinas, las historias familiares también forman parte de los propósitos de Dios. La presencia de Gersón y Eliezer en el campamento israelita, aunque no es central en la narrativa bíblica, tiene un significado profundo. Representaban un aspecto más personal y humano de Moisés, el lado del padre y del marido, que muchas veces debía ser dejado de lado en nombre del llamamiento divino. Sin embargo, su regreso a Moisés nos recuerda que, incluso en las tareas más monumentales, Dios no ignora los lazos familiares y, de manera misteriosa, restaura lo que se necesita en el momento adecuado. A pesar de esto, el silencio de las Escrituras sobre los hijos de Moisés, después de este punto, sigue siendo desconcertante. Si bien los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, desempeñaron papeles fundamentales en el sacerdocio y el liderazgo espiritual, Gersón y Eliezer siguen siendo figuras casi anónimas. Esto puede ser un reflejo del enfoque de la narrativa bíblica, que tiende a resaltar a aquellos directamente involucrados en el cumplimiento del plan de Dios para la nación de Israel. Quizás Moisés, consumido por las exigencias de liderar a un pueblo rebelde y guiarlo a través de crisis constantes, tuvo poco tiempo para preparar a sus hijos para asumir un papel significativo en el contexto nacional. En contraste, Aarón, quien compartía sus responsabilidades sacerdotales con sus hijos, tuvo la oportunidad de involucrarlos directamente en la obra de Dios desde una edad temprana. La ausencia de un legado público de Gersón y Eliezer también puede enseñarnos acerca de los diferentes roles que ocupan las personas en la historia de Dios. No todo el mundo está destinado a puestos de liderazgo visible, pero eso no disminuye su importancia. Los hijos de Moisés, aunque ausentes de los grandes relatos, representan una dimensión más discreta pero esencial: la continuidad de la vida familiar y el testimonio de que Dios se ocupa tanto de las grandes misiones como de los pequeños detalles. Al mismo tiempo, su invisibilidad nos recuerda que quienes portan los apellidos o linajes más reconocidos no siempre heredarán automáticamente la responsabilidad del liderazgo. En el reino de Dios, la llamada es única y personal, y a menudo sorprende al elegir personas de orígenes inesperados o incluso desconocidos. Esto puede explicar por qué Gersón y Eliezer no asumieron el papel que podríamos esperar como hijos de Moisés. Para Moisés, sin embargo, la restauración de su familia en el desierto fue un regalo valioso en medio de la abrumadora tarea de conducir a Israel a la tierra prometida. La presencia de Séfora y sus hijos sirvió como un ancla emocional y espiritual, recordándole que su misión, aunque grandiosa, todavía era profundamente personal. No solo estaba liberando a una nación, sino también asegurando un futuro para sus propios hijos, que crecerían entre el pueblo al que guiaba. Durante sus 40 años en el desierto, Moisés enfrentó numerosos desafíos. Desde la rebelión del pueblo hasta sus constantes quejas sobre la comida, el agua y la dirección, él llevó la carga de ser un mediador entre Dios e Israel. Esta carga lo aisló a veces de su familia y lo colocó en una posición de profundo sacrificio personal. Sin embargo, el reencuentro con Séfora, Gersón y Eliezer al comienzo del viaje debe haber servido como un recordatorio tangible de que, incluso en las tareas más arduas, Dios no descuida los aspectos humanos de nuestras vidas. El silencio bíblico sobre Gersón y Eliezer también puede verse como una invitación a reflexionar sobre los sacrificios personales que muchos hacen en nombre de un llamamiento mayor.
Así como Moisés renunció a la interacción constante con sus hijos para cumplir la voluntad de Dios, también nosotros estamos llamados, en momentos específicos, a priorizar lo eterno sobre lo temporal. Sin embargo, esta renuncia nunca es olvidada por Dios, quien, en su providencia, se ocupa de lo que dejamos atrás. Aunque la historia de Gershom y Eliezer carece de la brillantez de las hazañas de su padre o de los actos sacerdotales de los hijos de Aarón, sigue siendo un recordatorio de que cada papel dentro del plan de Dios tiene valor. Fueron testigos silenciosos del legado de Moisés, y su presencia simboliza los sacrificios invisibles que sustentan las grandes misiones. A medida que pasaban los años en el desierto, Moisés continuó liderando al pueblo, confiando en que Dios estaba preparando no solo a la próxima generación de israelitas, sino también a sus propios hijos, Gershom y Eliezer, para los propósitos que tenía reservados para sus vidas. Y aunque las Escrituras no revelan cómo crecieron estos niños, ni cuál fue su destino, podemos imaginar que bajo la influencia de un padre como Moisés y en medio de los milagros diarios de la provisión divina en el desierto, aprendieron lecciones invaluables sobre la fe, la obediencia y la soberanía de Dios. La misión de Moisés parecía solitaria y pesada, una carga que no dejaba lugar a una continuidad familiar directa en el ejercicio del liderazgo. Un aspecto interesante es que, a diferencia de los hijos de Aarón, Gersón y Eliezer no se mencionan como participantes en las grandes asambleas o ceremonias que dieron forma a la nación de Israel. ¿Por qué no estaban preparados para asumir posiciones de liderazgo? Influyó la personalidad de Moisés, a menudo reacio a aceptar su propio llamamiento en esta falta de dirección de sus hijos. Quizás Moisés, plenamente consciente del peso que imponía el ejercicio del liderazgo, decidió deliberadamente no presionar a Gersón y Eliezer para que asumieran la misma responsabilidad. Sabía mejor que nadie lo que significaba tener sobre sus hombros el destino de una nación entera. Por lo tanto, es posible que decidiera ahorrarles a sus hijos esta carga, permitiéndoles llevar una vida más sencilla, lejos de las presiones políticas y espirituales que él mismo enfrentaba. La ausencia de Gershon y Eliezer en el liderazgo también puede señalar una verdad espiritual más profunda. El llamado de Dios no está definido por el linaje familiar. Aunque era común en Israel que los hijos de los sacerdotes y líderes heredaran sus posiciones, Dios a menudo escogía a los líderes de maneras inesperadas. Josué, por ejemplo, no era hijo de Moisés, pero fue quien asumió el liderazgo tras la muerte del gran profeta. Esta elección divina demuestra que el llamado de Dios no sigue necesariamente la lógica humana de sucesión. El hecho de que Gersón y Eliezer no asumieran papeles relevantes es un recordatorio de que el propósito divino no depende de dinastías familiares. Dios elige a quien quiere y su elección no siempre sigue nuestras expectativas. Aunque la Biblia no ofrece respuestas claras sobre la ausencia de Gersón y Eliezer en el contexto del liderazgo de Israel, este silencio nos enseña algo profundo. En muchas situaciones, nuestra importancia no radica en el papel público que desempeñamos, sino en la fidelidad con la que vivimos nuestras vidas. Puede que Gershon y Eliezer no hayan liderado una nación, pero sus vidas siguen siendo parte de un plan más amplio. Aunque su historia no es detallada, nos recuerdan que, así como Moisés tuvo que aprender a confiar en Dios para lidiar con lo que no podía controlar, nosotros también debemos creer que no todas las misiones serán visibles o reconocidas. Algunas historias permanecen ocultas, pero no son menos valiosas a los ojos de Dios. La ausencia de Gersón y Eliezer en el centro de la narrativa israelita sigue siendo una pregunta sin una respuesta definitiva.
Sin embargo, esta ausencia invita a reflexionar sobre el hecho de que no todos están llamados a puestos destacados. Aún así, cada uno tiene un propósito dentro del plan de Dios. Quizás Gerson y Eliezer encontraron sus propios caminos lejos del foco de atención, viviendo con sencillez y fidelidad. Así, esta parte de la narrativa bíblica nos recuerda que, a veces, el mayor legado no está en quienes lideran, sino en quienes viven en silencio, cumpliendo su papel con humildad y fe. Aunque Gershom, el primogénito de Moisés, no fue un protagonista destacado en la historia bíblica, su legado espiritual y familiar dejó huellas duraderas. Aunque los informes no entran en muchos detalles sobre su vida personal, el nombre de Gershon no desaparece de la narrativa sagrada. Resurge a través de sus descendientes, los gersonitas, una familia levítica que desempeñó responsabilidades esenciales en el cuidado del tabernáculo y el mantenimiento de la adoración a Dios durante sus peregrinaciones por el desierto. Durante el largo viaje de Israel por el desierto, Dios estableció una estructura clara para organizar las tribus y mantener la adoración. A cada clan de la tribu de Leví se le asignaron tareas específicas para servir al Señor y preservar la santidad del tabernáculo. Es en este contexto que los descendientes de Gerson encontraron su propósito. Los gersonitas estaban encargados de cuidar y transportar las partes esenciales del tabernáculo, el lugar donde habitaba la presencia de Dios entre el pueblo. Entre las tareas de los gersonitas estaba desmantelar y transportar las cortinas, tapices, velos y cubiertas del santuario, así como las cortinas que rodeaban el atrio exterior. Aunque pueda parecer un papel modesto en comparación con el sacerdocio de Aarón y sus hijos, el trabajo de los gersonitas fue esencial para asegurar que la adoración a Dios continuara durante sus viajes por el desierto. Imagínese la escena. Cada vez que el pueblo de Israel necesitaba moverse a través del desierto, el tabernáculo tenía que ser cuidadosamente desmantelado, transportado y armado nuevamente en el siguiente campamento. Los gersonitas realizaron esta tarea con dedicación y precisión. Mientras todas las miradas estaban puestas en los sacrificios y ceremonias realizadas por los sacerdotes, el trabajo de los gersonitas se desarrollaba entre bastidores, sin fanfarrias. Sin embargo, sin ellos, la adoración no podría llevarse a cabo. Este servicio invisible es un poderoso recordatorio de que en la obra de Dios cada papel tiene valor, incluso aquellos que no se celebran ni reconocen públicamente. El legado de Gerson no se basó en un liderazgo visible ni en grandes hazañas registradas, sino en una fidelidad silenciosa y constante, transmitida de generación en generación. Aunque Gershon personalmente no dejó una huella destacada en la narrativa bíblica, sus descendientes se convirtieron en ejemplos de servicio humilde y comprometido. Cada vez que desmantelaban y transportaban el tabernáculo, los gersonitas participaban de una historia mayor, la redención que Dios estaba escribiendo con el pueblo de Israel. Tenían el privilegio de portar objetos que simbolizaban la presencia de Dios, tarea que, aunque físicamente exigente, era espiritualmente significativa. Este legado nos recuerda que el impacto que dejamos no siempre será inmediato o visible. El nombre de Gersón no aparece entre los grandes líderes, profetas o reyes, pero vivió a través de sus descendientes, quienes cumplieron fielmente el propósito que Dios preparó para ellos. El servicio de los gersonitas enseña una lección importante sobre la adoración. El tabernáculo era el centro de la vida espiritual de Israel y cada elemento que portaban los gersonitas tenía un significado sagrado. Las cortinas que protegían el lugar santísimo, el velo que separaba al pueblo de la presencia de Dios y las cubiertas del altar,
Todos debían ser tratados con cuidado y respeto. De esta manera, los descendientes de Gershon demostraron que la verdadera adoración ocurre no solo en grandes ceremonias, sino también en pequeños actos de servicio y devoción diarios. A menudo podemos sentirnos olvidados o sin importancia, especialmente cuando nuestros roles parecen pequeños en comparación con los demás. Pero el ejemplo de los gersonitas nos muestra que no hay misión insignificante en el reino de Dios. Cada persona tiene un papel que desempeñar y cada acto de obediencia es una expresión de adoración. Puede que Gershom no haya asumido un liderazgo visible, pero su legado sigue vivo en los descendientes que llevaron fielmente el tabernáculo, asegurando que la presencia de Dios permaneciera entre el pueblo. Así como los gersonitas llevaron el tabernáculo en el desierto, hoy somos llamados a llevar la presencia de Dios en nuestras vidas y testimonios. Su servicio tranquilo y esencial es un recordatorio de que nuestro caminar en la fe se compone tanto de grandes momentos como de pequeños actos diarios de obediencia. El legado de Gershon apunta a todos nosotros, mostrando que, incluso cuando no estamos en el centro de atención, nuestro servicio tiene valor ante Dios. La historia de Eliezer, a su vez, sigue siendo aún más enigmática. Aparece brevemente en la reunión familiar con Moisés, pero después de eso, su historia se pierde en el horizonte. Este misterio nos invita a reflexionar sobre las historias silenciosas y los propósitos divinos que tal vez no queden registrados, pero que tienen valor eterno a los ojos de Dios. Eliezer, el hijo menor de Moisés, era aún un niño pequeño cuando se produjo el emotivo reencuentro con su familia. Su nombre, que significa «El Dios de mi padre fue mi ayuda», era un reflejo de su reconocimiento de que Dios había protegido a su familia y le había otorgado liberación en tiempos difíciles. Moisés, a su vez, sabía que su viaje sería imposible sin la ayuda divina, y el nombre de su hijo era un recordatorio vivo de esta dependencia. Sin embargo, tras este reencuentro, el nombre de Eliezer desaparece de la narración bíblica. A diferencia de Gerson, quien dejó un legado a través de la tribu de gersonitas, no hay registros de que Eliezer desempeñara algún papel notable entre el pueblo de Israel. No se le menciona en los acontecimientos importantes que marcaron la peregrinación al desierto, ni en la división de responsabilidades entre las familias levíticas. Es como si su presencia se perdiera en la vasta historia del Éxodo, envuelta por un enigmático silencio. Esta ausencia plantea muchas preguntas. Siguió Eliezer un camino discreto y encontró su propósito lejos del centro de atención. Elegiste vivir una vida sencilla, lejos de las presiones del poder y las expectativas que conlleva ser hijo de Moisés. O tal vez su historia tomó una dirección que no encajaba con los textos bíblicos, pero que aún así era significativa a los ojos de Dios. Ser hijo de un líder como Moisés ciertamente no fue una tarea fácil. Moisés no fue solo un padre, sino el libertador de Israel, un profeta que hablaba cara a cara con Dios y mediador de una alianza divina con el pueblo. La presión sobre Gerson y Eliezer debió ser inmensa, y es posible que ambos sintieran el peso de vivir a la sombra de tan gran padre. Quizás Eliezer optó por seguir un camino diferente, buscando una vida de anonimato y sencillez. La falta de mención de él puede indicar que su vida estuvo marcada por un tipo de servicio que no implicaba liderazgo ni notoriedad pública, pero que aún así tenía valor. Después de todo, no todo el mundo está llamado a liderar delante de multitudes. Muchos son llamados a servir silenciosamente detrás de escena, donde sus actos de obediencia y fe son conocidos solo por Dios. La Biblia nos enseña que el propósito de Dios no siempre es visible a los ojos humanos. La historia de Eliezer, o el silencio que la rodea,
nos recuerda que no todos los propósitos divinos se manifiestan de manera pública o espectacular. Algunas vidas cumplen su misión en silencio, en medio de rutinas y pequeños actos de fidelidad. Quizás la misión de Eliezer era vivir una vida ordinaria, pero llena de fe y carácter, una vida alejada de batallas y decisiones públicas, pero rica en lo que realmente importa a los ojos de Dios: la devoción. El hecho de que su historia no esté registrada en los grandes momentos de la Biblia no disminuye su valor. Como ocurrió con tantas otras vidas silenciosas, el impacto de Eliezer puede haber sido mayor de lo que podemos imaginar, afectando a quienes lo rodeaban de maneras que nunca sabremos. La ausencia de Eliezer en la narrativa bíblica nos ofrece una profunda lección. En un mundo que valora el reconocimiento y los grandes logros, su historia nos recuerda que hay un lugar especial para quienes viven en paz, sin buscar la gloria. Dios no mide la importancia de una vida por la fama o los títulos, sino por la fidelidad y la obediencia, incluso en las tareas más simples e invisibles. Así como el tabernáculo necesitaba que los gersonitas fueran transportados, el plan de Dios también necesita personas que sirvan en silencio, sin esperar reconocimiento. La historia de Eliezer, o más exactamente el silencio sobre ella, es una reflexión sobre cómo el propósito divino puede cumplirse de maneras inesperadas y discretas. Quizás nunca sepamos qué pasó con Eliezer, pero su nombre y su existencia llevan un mensaje poderoso. Dios es nuestra ayuda. Aunque tu vida no haya dejado marcas visibles en los textos bíblicos, tu historia queda registrada ante Dios, quien conoce y valora cada vida plenamente. Al observar la grandeza de la misión de Moisés, es notable darse cuenta de que no solo liberó a Israel de la esclavitud, sino que también se convirtió en mediador entre Dios y el pueblo, recibió la ley y guió a una nación entera a través del desierto. Sin embargo, algo intrigante surge al observar la historia de sus hijos, Gerson y Eliezer. Aunque fueron herederos de uno de los líderes más grandes de la historia bíblica, sus vidas permanecen envueltas en silencio. Esta ausencia no es un fracaso, pero trae una poderosa lección espiritual: el valor de servir a Dios sin buscar reconocimiento público ni gloria. En la narrativa bíblica es común que los hijos de grandes líderes, como Aarón, asuman roles destacados. Sin embargo, los hijos de Moisés, el hombre que habló cara a cara con Dios en el monte Sinaí, no aparecen en papeles destacados en el Éxodo ni en la formación de Israel. Esto puede parecer extraño, pero nos lleva a comprender una verdad profunda: no todos están llamados a liderar frente a las multitudes. Gershon y Eliezer ejemplifican cómo el plan de Dios es diferente. El servicio del reino no siempre está asociado con visibilidad o fama. El hecho de que no ocuparan cargos públicos o sacerdotales no disminuye el valor de sus vidas. La obra de Dios la llevan a cabo tanto quienes aparecen de manera destacada como quienes sirven en silencio. Las vidas de los hijos de Moisés nos enseñan que servir a Dios en silencio es tan importante como liderar una nación. Es posible que Gershon y Eliezer no fueran líderes públicos, pero su propósito se cumplió de otras maneras. Aunque no se mencionan en detalle, nos recuerdan que el valor del servicio radica en la lealtad, no en la notoriedad. Este es un llamado para todos nosotros: servir sin buscar reconocimiento, confiando en que Dios ve el corazón. En un mundo que valora la visibilidad pública y el éxito, la historia de los hijos de Moisés es un recordatorio de que muchos de los personajes más esenciales del plan de Dios permanecen invisibles a los ojos humanos. A veces nos sentimos pequeños ante grandes misiones o grandes nombres. Podemos cuestionarnos si nuestras vidas y acciones tienen valor.
especialmente cuando no recibimos reconocimiento. Sin embargo, la historia de Gerson y Eliezer nos muestra que las misiones pequeñas son tan importantes como las grandes. Dios usa a personas comunes y corrientes para cumplir su extraordinario plan, y no todos necesitan ser el centro de atención para marcar la diferencia. Así como los gersonitas, descendientes de Gersón, sirvieron fielmente en el cuidado del tabernáculo, hoy en día muchas vidas se dedican a un servicio discreto pero esencial. La fidelidad en tareas aparentemente pequeñas es parte de la gran obra de Dios. El silencio en torno a Gershon y Eliezer nos enseña que el servicio humilde es igualmente significativo. La ausencia de protagonismo en la vida de los hijos de Moisés también refuerza una verdad esencial. La gloria pertenece a Dios, no a los hombres. Moisés, a pesar de toda su grandeza, no dejó un legado político o sacerdotal a través de sus hijos como muchos líderes de la época. Este es un poderoso recordatorio de que la obra de Dios no es para la exaltación de individuos, sino para la manifestación de su gloria. Esta lección todavía suena hoy. No estamos llamados a buscar nuestra propia gloria, sino a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Por lo tanto, la aparente ausencia de Gersón y Eliezer es en realidad una declaración de que el propósito de Dios no se limita a nombres conocidos. Su obra la realizan todos los que, con humildad, sirven fielmente. Aunque Gersón y Eliezer no recibieron mención pública en eventos importantes, Dios no se olvidó de sus vidas. Esto brinda un profundo consuelo a quienes sirven sin reconocimiento. Dios ve lo invisible y honra a quienes permanecen fieles. Incluso cuando nadie se da cuenta, la historia de los hijos de Moisés es un recordatorio de que nuestras vidas no necesitan ser celebradas públicamente para tener valor eterno. Dios conoce nuestros esfuerzos invisibles, nuestros actos de amor no reconocidos y nuestras decisiones silenciosas de fidelidad. El silencio que rodea las vidas de Gersón y Eliezer es una poderosa lección espiritual. En el reino de Dios, cada rol importa, desde los líderes que hablan a las multitudes hasta aquellos que sirven sin ser notados. La gloria no está en ser conocido por los hombres, sino en ser conocido por Dios. Por lo tanto, estamos invitados a encontrar la paz en el servicio silencioso. El verdadero valor reside en vivir para Dios, independientemente del aplauso humano. Al final, lo que importa es la fidelidad, y eso es lo que Dios ve y recompensa. Así, la historia de los hijos de Moisés nos enseña que no necesitamos audiencia para ser parte del gran plan divino. La historia de los hijos de Moisés nos recuerda que, a los ojos de Dios, cada vida tiene un propósito único y precioso, independientemente de si recibe reconocimiento público, ya sea sirviendo en silencio o liderando con visibilidad. Lo importante es vivir con fidelidad y humildad, sabiendo que Dios ve y valora cada paso de nuestro camino. Si este mensaje te tocó el corazón, deja tu comentario y comparte tus pensamientos. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir siguiendo reflexiones que inspiren y fortalezcan tu fe. Juntos podemos crecer espiritualmente y aprender más sobre el propósito de Dios para nuestras vidas. Hasta el próximo video.